Yo soy Arturo Franco, yo también soy orgullosamente un Exatec, aunque a mí me gusta agregar que soy agradecidamente Exatec. Y digo agradecido primero por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy, pero más que nada porque siempre he reconocido el enorme privilegio que tuve de poder estudiar aquí en el TEC. En México, como saben, solamente 1 de cada 5 personas llega más allá de la preparatoria. Menos del 15% de los mexicanos en cada generación se titula. Y solo 2 de cada 100 mexicanos lo hace en una institución con este prestigio. Pero más allá de la excelente formación académica que recibí aquí, el TEC de Monterrey realmente cambió el curso, el rumbo de mi vida por completo. Porque aquí, en este campus, descubrí cuál era mi vocación. Aquí despertó mi conciencia social y el compromiso que siento por transformar mi entorno y por mi país. Pero más que nada, aquí encontré las herramientas que me permitieron tomar el control de mi vida, que me permitieron desarrollar y demostrar mi potencial como persona y que me permitieron transformar mi propio futuro. Y de eso les quiero platicar el día de hoy. Del enorme poder que un sistema abierto, equitativo, pero sobre todo meritocrático tiene para desatar el potencial de las personas, o sea, para cambiar sus vidas. Mi historia comienza como la de muchos jóvenes, afortunadamente cada día más, con una beca, y gracias a esta beca pude completar mis estudios a pesar de una situación familiar que fue en veces difícil financieramente y también personalmente. Así que tuve que echarle muchas ganas siempre a la escuela. Pero el TEC no era solamente el aula y yo pude aprovechar de manera completa todo lo demás del TEC. Jugué en Borregos casi 3 años, fui campeón varias veces. También me metí a las artes y a la música, tuve varios grupos con mi hermano Adolfo, que creo que estuvo aquí el año pasado, y con otros amigos. Incluso conseguí la forma de irme de intercambio, de salir del país por primera vez, con un apoyo financiero. Yo aproveché el TEC muchísimo, pero creo que la oportunidad más grande que tuve fue la de participar en grupos estudiantiles, porque realmente desarrolló mis habilidades de liderazgo, mis habilidades administrativas incluso, y me activó, me dio una conciencia, me dio una manera distinta de ver mi responsabilidad con mi país. Yo empecé en grupos estudiantiles desde mero abajo, pegando pósters. Me acuerdo que teníamos la oficinita de los economistas aquí en el cubo estudiantil, que no se le puede llamar una oficina porque todos teníamos que entrar así y no cabíamos 2 personas. Y me acuerdo llegando a esa oficina después de mi primer chamba, de pegar como 4,000 pósters en todo el campus de un evento, sentí algo que me marcó por siempre. Sentí que estaba haciendo algo que era más grande que los Borregos, que era más grande que representar al TEC, porque el evento era sobre México, era sobre el futuro de la economía de México, ya no me acuerdo qué. Y desde ahí me enganché en el tema de liderazgo, fui coordinador de un simposio, me lancé como presidente de la carrera y gané, fui presidente del Consejo Estudiantil, organizamos el foro de candidatos a la presidencia, así que una beca fue la oportunidad, pero yo la aproveché al máximo. Al final, todo mi esfuerzo tuvo una recompensa casi inmediata, porque apliqué a una de las mejores universidades del mundo para estudiar política pública y entré con carro completo. Y de ahí me fui, hice otras 2 maestrías. Alba, te puedo dar una si quieres y entonces ya puedes dar las clases, no te creas. La que quieras, la que quieras. Y terminé trabajando pues en muchos lugares, en los mejores think tanks del mundo. Fui gerente para América Latina del Foro Económico Mundial, trabajé en Cemex, ahorita trabajo como Senior Advisor para McKinsey, etc. La semblanza no importa. Yo lo que quiero es hacer una pausa aquí para hacer la única reflexión que quiero hacer el día de hoy con ustedes. Yo muchas veces,
cada vez que regreso al TEC de Monterrey me pregunto, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquí que me permitió desarrollar mi potencial? O sea, en otras palabras, ¿cómo le hice para pasar de ser un adolescente que era probablemente inseguro, que era de clase media, que no tenía recursos, que nunca había salido del país, que no sabía ni tenía idea de lo que quería hacer con su vida y que ni siquiera sabía para qué era bueno? Y en un lapso de 4 años, poder tomar el control de mi vida, tener iniciativa, haber salido del país y competir incluso globalmente. Y claro que en ese trayecto mucho tuvo que ver pues, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con aprovechar oportunidades y mucho tuvo que ver con suerte. Pero no todo. Mucho tuvo que ver con el sistema, con la cultura del TEC, o sea, con las reglas del juego. Y a veces eso lo damos por hecho. Una historia como la mía, como la de la nuestra, solamente es posible en el contexto de una meritocracia. ¿Y a qué me refiero con una meritocracia? Bueno, un sistema que beneficia y que recompensa gracias al mérito. Y la forma más fácil de entender cómo sería el TEC sin una meritocracia, por ejemplo, si don Lupito no le dejara entrar a Pablo a su laboratorio, al menos que le diera una mordida, o si imaginemos que a Alba no le dieran su título porque arbitrariamente el TEC cambió las reglas el día de su graduación y el promedio para pasar ya no era 70 sino 85, o si a mí el coach Frank no me hubiera metido a jugar por ser el mejor, sino metía a los hijos de sus amigos y de sus compadres a la cancha. O sea, el TEC, si no fuera una meritocracia, sería lamentablemente muy parecido a lo que vivimos después del TEC en México. Porque todavía se dan esas cosas. La ley todavía se da selectivamente. Hay personas que son dueñas de cosas que no son privadas, que son públicas, que son bienes públicos, como partidos políticos, como sindicatos, como instituciones. Y todavía en México encontramos las prácticas que son las enemigas del mérito: el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo. Así que lamentablemente en México todavía es más importante a quién conoces que lo que conoces. Y lo único que quiero hacer con mi presencia el día de hoy y con mi historia es recordarles que la diferencia entre ese joven que vivió 18 años sin competir y sin ser quien soy, y mis segundos 18 años, la diferencia entre el México de la desesperanza, entre el México del pesimismo, entre el México de la violencia y el México del optimismo, de la esperanza, del talento y de la innovación, es solamente una cosa: la oportunidad. Es todo lo que necesitan los mexicanos. Pero esa oportunidad tiene que tener reglas claras que se sigan. Esa oportunidad tiene que tener igualdad de condiciones. Y esa oportunidad tiene que tener recompensas que se le dan al esfuerzo. El Papa lo dijo el sábado muy claramente: ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores en su propio destino. Dijo a los líderes políticos, culturales, económicos y sociales del país: les corresponde. Nos corresponde hacer eso. El TEC ya lo está haciendo. Un programa como Líderes del Mañana y esa cultura que tenemos aquí es lo que tenemos que hacer para generar esas oportunidades que los mexicanos necesitan. Yo aporté comprando boletos del sorteo TEC lo más que pude, porque me parece muy loable, me parece una vocación increíble esta de la inclusión social que vive el TEC. Y definitivamente necesitamos más de México en el TEC. Pero también, como dijo José Antonio Fernández ayer, necesitamos más del TEC en México. Cuando él lo dice se refiere, creo yo,
a los egresados y al impacto que pueden tener los egresados, o al impacto que puede tener esta comunidad. Pero cuando yo lo digo, me refiero a eso que encontré aquí, a ese sistema, a esas reglas del juego, a esa meritocracia. Y a fin de cuentas no les tengo que decir mucho más, porque don Eugenio Garzazada lo tenía muy claro desde el principio. Reconocer el mérito en los demás y señalarlo de manera pronta, expedita y pública es la característica del verdadero líder. ¿Por qué no la hacemos también la característica del Nuevo México? Muchas gracias. Esto no es discurso político, no. Es que tengo la tendencia desde que era presidente de aquí, ¿no? Lo siento. Sin pena. ¿Alguna pregunta? Ya están muy cansados. Yo tengo una pregunta, Arturo. Definitivamente la oportunidad hace la ocasión y hay que construir esos puentes, y el TEC es un magnífico puente para democratizar el acceso a esas oportunidades. Sí. Pero yo creo que también se requiere mucho acompañamiento, y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de llevar a los jóvenes, porque muy seguramente, aunque no lo mencionaste, debiste haber tenido gente que influyó importantemente, aparte de este sistema, en tu proceso de toma de decisiones. Sí, cuando yo escucho que dices acompañamiento, yo me he puesto a pensar muchas veces en todo lo que se invierte para traer, por ejemplo, estos líderes del mañana al TEC, para traer al talento, buscarlo, como decía, buscarlo en donde esté, para traer al mejor talento aquí. Y como les dije aquí, cuando yo me lancé presidente de la carrera, pues no se podía hacer trampa, el otro candidato no podía comprar los votos, etc. Cuando yo tenía una idea y la trataba de implementar, no me preguntaban de quién era amigo, cuál era mi apellido, cuál era mi nivel de ingresos. Y entonces aquí vives en esa especie como de burbuja en la que entras al salón de clase y todos somos iguales, ¿no? El problema es que en gran parte de México, no estoy diciendo que en todo México ni en todos los sectores, pero en gran parte de México, cuando sales del TEC, te encuentras que las reglas son distintas. Y para mí esa es la mayor tragedia nacional del día de hoy. Dijo José Antonio Fernández hoy, ¿cuánto talento no hemos desperdiciado en este país por falta de oportunidades? Y yo lo he tratado de medir. Tenemos 1 de cada 3 doctores, personas con doctorado en México, fuera de México. Tenemos 1 de cada 5 profesionistas que en algún momento se van. Y si tú ves encuestas del sector privado, las empresas admiten que 80% de ellas han tomado decisiones de altos directivos en base a criterios que no son meritocráticos, que son familiares, etc. Pueden ser empresas privadas y es válido, pero si por un lado estamos tratando de crear talento y por el otro lado, en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestro sistema político, no estamos abriendo esas oportunidades, estamos tirando el dinero a la basura. Y eso, cuando dices acompañamiento, yo pienso que tenemos que sacar esos valores del TEC de manera individual y de manera colectiva en nuestras organizaciones y tratar de inculcar esta meritocracia allá afuera. Porque si no, no funciona ni la democracia, ni el libre mercado, ni llegaremos como país al potencial que tenemos como país. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Nada más quería un aplauso extra, por eso hay que tirar. Más preguntas, por favor. Bueno, tú lo dijiste, pero ahora te lo pregunto. ¿Has pensado participar en política? Sí, bueno, yo de hecho tuve una experiencia muy reciente. Yo ahorita estoy viviendo en Londres. Me casé con una sudafricana. Vivimos en Suiza cuando trabajé en el Foro Económico Mundial. Y ella después consiguió un trabajo muy bueno allá y yo me fui y fundé una empresa en los últimos 3 años. Y el año pasado vendimos la empresa en junio y justo hubo elecciones aquí. Y me vine a Monterrey a tratar de ayudar y terminé trabajando con Fernando Elizondo Barragán
en la transición y después por unos meses como subsecretario en el gobierno. Lamentablemente mi esposa, por unos problemas de salud que tuvo ella, ya está bien, pero tuve que renunciar y regresar, pero tengo pues toda la intención, no necesariamente de participar como candidato de algo, pero tampoco me molestaría. Pero sí, yo creo que uno no puede decir estas cosas públicamente y después dejar que otros las hagan, ¿no? Escribí un libro el año pasado que se llama Mérito, sobre la meritocracia en México, y creo que ha tenido un impacto positivo con el sector empresarial y también con algunos políticos mexicanos. Espero que creando esta conciencia podamos generar más meritocracia. Déjame nomás agregar una cosa. Hace años vino aquí al TEC de Monterrey Sergio Fajardo, sí, colombiano, que ahora está buscando la presidencia de Colombia. ¿Lo conoces? Sí, estaba aquí hoy. Ahí. ¿Estuvo aquí hoy? Sí, sí. Lo acaban de traer. Sí, qué sí, bien. sí. Bueno, nada más quería comentar lo que sí es un ejemplo claro. Claro, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Aquí hay una última. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos sobre tiempo. ¿Cómo hacerle con los niños, con los hijos, para cambiar esa cultura? Porque pareciera que el que le va bien en algo en nuestro país lo queremos bajar. Sí. ¿Cómo le hacemos para ir cambiando eso desde tan pequeños? La meritocracia como sistema siempre va a estar en conflicto con la familia, eso es una realidad. O sea, si tú tuvieras una posición en tu empresa y tienes a tu hijo y tienes a un mejor candidato, yo no te culparía si escoges a tu hijo, porque tu familia es tu esencia. Pero lo mejor que puedes hacer cuando están chiquitos es ser meritocrático en la casa, para que después ellos puedan competir y no tengas que ser tú el que les abrió la puerta hasta allá. Entonces, ¿cómo se aplica la meritocracia en la casa? Bueno, recompensando el esfuerzo, así de sencillo. O sea, el que hace su tarea obtiene algo. No me voy a meter en las casas de nadie para darles recomendaciones individuales, pero la meritocracia simplemente quiere decir recompensar, o sea, un sistema en donde el que se esfuerza más obtiene más. Y creo que también, hay muchas cosas, muchas innovaciones que están ahí en el libro. Por ejemplo, en Australia las aplicaciones de trabajo para altos puestos no tienen apellido. O sea, le borran el nombre para que no haya sesgo de quién es esta persona. En Singapur el servicio público tiene salarios altísimos, pero los checan por todos lados. Olvídate del 3 de 3. O sea, yo creo que la cuenta de banco la tenía ahí Lee Kuan Yew y él les daba la raya cada semana. Separando completamente el dinero de la política. O sea, hay maneras de ser más meritocrático. El chiste es la voluntad. La voluntad tiene que venir de algún lado y yo creo que la comunidad del TEC es un excelente candidato para tratar de impulsar la meritocracia en el país, que hace mucha falta. Muchísimas gracias.